Así lo quiere la gente. ¡Me la hunde, presidente! Así lo quiere la gente. ¡Me la hunde, presidente! Así lo quiere la gente. ¡Acción popular! ¡Acción popular! Cuando Raimondi terminó su recorrido por todo el Perú, examinó cada localidad, admiró cada paisaje, se internó en cada floresta, recorrió cada desierto, escogió como su última morada a la que evidentemente más lo atrajo, San Pedro de Llora. Que somos sus discípulos, que hemos seguido modestamente sus huellas, pero no en búsqueda científica, sino en indagación de la tierra y del hombre del Perú, comprendemos que en sus últimas palabras a la juventud: os dejo un amplio campo en que ejercitar la investigación. Sacad a luz los inmensos tesoros que yacen en vuestro suelo nativo. Ahí encontramos que hay una directiva del sabio que debe seguirse no solo para estudiar la geología, la zoología y la botánica, sino también para estudiar políticamente al Perú, recorrido que hemos cumplido y del cual ha salido como un gran mensaje del pasado, como una gran inspiración para el porvenir, el movimiento triunfante y combatiente de la acción popular. Es para nosotros encontrarnos con una multitud vibrante de hombres y mujeres y sobre todo de gente joven y también de la niñez, que es el futuro del país. No nos falta, por cierto, capital humano. Lo que importa es que lo preservemos, que lo cuidemos, que lo alimentemos, que lo eduquemos y le demos trabajo. Estamos aquí en La Noria, en Trujillo. Lo que hicimos aquí en el gobierno era realmente muy pequeño. Son estas casas que ustedes recordarán fueron las primeras. Lo que hizo el gobierno fue como uno, pero lo que ha hecho la gente en cuanto a volumen construido es como tres. De manera que la conclusión que se saca de esta obra y de otras similares como la de Tío en el Cusco, la de Quiñones en Chiclayo, la de Caja de Agua y Chacarilla de Lotero en Lima, es que cuando el Estado da un espaldarazo,
el pueblo amplía ese esfuerzo. Y esto para nosotros es muy interesante. Esta calle, por ejemplo, esta vereda, estaba flanqueada por casas de un piso. Ahora aquí lo estoy viendo con mis ojos. Son casas de 2 pisos. Es decir, el pueblo ha hecho su parte, y eso es lo que importa. Por eso he regresado a La Noria, no para exaltar la obra de mi gobierno, que naturalmente, como toda obra humana, fue limitada y modesta, sino para exaltar y agradecer la obra del pueblo. Así es, pues si no, no tuviéramos casas en que vivir, porque esas casas han sido regaladas prácticamente. Y es la mejor urbanización que hay de todas. ¿Cuánto tiempo tiene esta urbanización, señora? 16 años. 16 años. ¿Cuánto costó una casa en esa época? En esa época nosotros hemos estado pagando 300 soles mensuales nada más. Es decir, ¿durante cuánto tiempo? Durante 17 años. 17 años. ¿Y el costo más o menos de la casa cuánto ascendía? Unos 200.000 soles. Soles. Sí. De un piso con agua, 2, Todo. 3 colegios. Sí. ¿A dónde, Para pues? la primaria de hombres, de mujeres y Siquiera escuela tenemos para... siquiera, como dicen, un rincón, pues para a dónde niños. estar, siquiera dónde vivir, que no lo hemos tenido. Cuando Belaúnde llegó aquí la primera vez a esta urbanización que no teníamos nada, nosotros fuimos las primeritas en recibirlo en la entrada y nos pidió él qué cosa es lo que ustedes quieren para yo darles. Y nosotros le pedimos un colegio y ni siquiera duró 24 horas cuando vinieron a construirnos el colegio acá. Y ese colegio debía llevar su nombre o por lo menos la plaza principal de acá. Eso es lo que debía, sino que la gente es muy ingrata. Porque no desconocen lo que... Todos tenemos casa todos por él. tenemos por él. Todo este rincón, Todos esta urbanización debía llamarse así. Ya que algunos tengan arrendado es muy distinto, pero la propiedad de nosotros, alegamos lo que ha sido propio, lo que nos ha dado siquiera para vivir. Al menos al precio, que no lo hace, no lo ha hecho nadie. Señora, es la urbanización más completa. Tenemos casa, tenemos agua, que en todo Trujillo no hay agua, nosotros nunca nos falta agua. Agua, luz, colegio, mercados, jardín de la infancia, todo hay aquí en esta urbanización. Teléfonos. Inauguró. Es el comité de infraestructura de acá del María Negrón, lo tenemos la placa y quisiéramos nuevamente colocarlo, que esa placa debe permanecer allí donde usted Muy inauguró amables, esta obra. muy amables. Lo que me interesa Nosotros es vamos a que invitarlo. mi nombre esté grabado en el corazón de la gente de La Ya Noria. está grabado. Belaúnde es la experiencia, Belaúnde para todos, más trabajo sin derroche, Belaúnde es libertad. Un buen presidente debe tener requisitos para hacerlo. Nivel de estadista, experiencia de gobierno, honradez comprobada, conocimiento del país y que asegure más trabajo en libertad. Requisitos que hacen a Belaúnde el presidente. Por eso, el voto por Belaúnde es el voto que no se pierde. Belaúnde es el gobierno, un gobierno para todos, un gobierno que trabaja y que deje trabajar. Belaúnde, trabajar y dejar trabajar. Queridos compatriotas, cuando empecé mi actividad política hace muchos años, la difusión de las ideas se hacía sobre todo ante la multitud en las plazas públicas. Y todavía lo seguimos haciendo, y esta actividad es muy grata, y hay en ella gran inspiración. Pero ahora la televisión nos permite penetrar a la intimidad y a la santidad del hogar. De manera que la multitud esta noche está dispersa. A ella me dirijo
con el mayor respeto y con este denominador común de peruanidad, de interés en el país que nos une a todos. Y con la experiencia del gobierno, yo quiero hablar ahora de lo que quisimos hacer, de lo que logramos y de lo que debe hacerse en el futuro en los distintos campos. Y ya no es el Perú de 1963, han pasado muchos años. Y hay, especialmente en la juventud, quienes ignoran por razón de edad la labor que nosotros desempeñamos gracias al apoyo y a la benevolencia del pueblo peruano. Es conveniente que yo precise algunos puntos. ¿Qué hicimos en el gobierno? Fundamentalmente, restaurar el régimen municipal. Esa es mi mayor satisfacción. El haber restablecido este régimen electivo, en mis primeras palabras en el Congreso, cuando dije, los últimos serán los primeros, y a renglón seguido convoqué, no para las calendas griegas, como venía ocurriendo desde medio siglo, sino para el domingo siguiente, en que me constituí en Pacaritambo, la aldea del amanecer, para presidir este cabildo abierto en la plaza pública. Nuestros logros fundamentalmente fueron espirituales y también materiales. Evidentemente, la restauración plena de las garantías, de los derechos, entre ellos el derecho a elegir los gobiernos locales, marcó a este gobierno de 5 años, que debió haber durado 6 años. Y como encontramos alguna dificultad en las divergencias con el Parlamento, dificultades que pueden presentarse de nuevo, por eso el próximo gobierno tiene que tener aptitud para vivir en condiciones adversas. En ese sentido, creo que nosotros tenemos alguna experiencia. ¿Hubo obstrucción parlamentaria a partir del 63? Yo diría, hubo dificultades parlamentarias. Y nosotros encontramos obstáculos, pero salvamos los obstáculos. En algunos casos, porque se llegó a alguna inteligencia, si bien no completa, quizá parcial, y en la mayoría de los casos, porque nos agenciamos para encontrar en la legislación peruana de años anteriores una serie de autorizaciones que nos sirvieron para poner en marcha nuestro programa. Hicimos muchas cosas por decretos basados en leyes. Recuerdo, por ejemplo, la desgravación de la selva que decretamos en Iquitos, la hicimos por decreto. Después vino una ley, naturalmente, que ratificó y tal vez amplió ese decreto. Cuando fue necesario hacer la reforma del crédito, por decreto creamos el Banco de la Nación y posteriormente también vino la ley ratificatoria de esa institución que venía a revolucionar los métodos y sistemas imperantes en los cuales la banca comercial manejaba antaño los recursos del Estado y a veces recibía intereses por estos recursos que no eran propios. Por decreto creamos el programa de cooperación popular, que ha sido un programa fundamental, porque por primera vez la nación reconocía públicamente en la más alta esfera del Estado la dignidad de los pueblos, la autenticidad de los pueblos en este afán de suplir por su propia voluntad, por su propio esfuerzo, las deficiencias y los olvidos de los gobiernos centralistas y frívolos. De esta manera, pues, llevamos al gobierno una nueva tónica. Y cuando no pudimos obtener leyes, dimos las resoluciones y los decretos sin transgredir, desde luego, la Carta Magna ni la legislación nacional, para poder llevar adelante nuestro plan. Acuñamos en ese momento la frase "El Perú construye", y ese fue el título de mis 5 mensajes al Parlamento Nacional.
Y yo quiero probar esta noche que además de lo que hicimos en el orden espiritual, en esta restauración municipal y sobre todo en el gran programa de cooperación popular, no fue desde luego lo único. Hubo mucha obra pública. Voy a tratar de mostrarla a pocos, a manera de ejemplo, en una especie de muestreo muy rápido y panorámico. El hombre común, no solamente el trabajador, que es el más afectado, sino la familia de clase media, ya no tiene acceso a la vivienda propia. Siempre fue difícil que la consiguiera, pero recordemos cómo abordamos el problema en nuestro tiempo. Construimos miles de viviendas, vamos a mostrar algunos de estos proyectos, pero en esa época había un régimen hipotecario operante. Los intereses no eran del 35 y del 40%. Con esos tipos de interés no hay hombre de trabajo que pueda aspirar a la casa propia. De manera que es allí donde nosotros tenemos que introducir ahora modificaciones sustanciales. Ya no podemos hacer lo que hicimos en el pasado, construir casas y venderlas sin pérdida, con precios accesibles al bolsillo popular. Pero habrá que hacer una modificación en los sistemas hipotecarios. Hay que ir evidentemente no al regalo del capital, que es un gran error, pero sí al subsidio al interés, que de nuevo abrirá las puertas de las casas a las familias que tanto las necesitan. Combatiremos evidentemente esta inflación, cosa que es difícil y que no podrá lograrse en un día, pero tendremos que agenciarnos para poner de nuevo en marcha a la industria constructora, que es industria fundamental. Cuando se gasta 1.000 soles en una construcción, para hablar de una cifra redonda, estos 1.000 soles se distribuyen en 1.000 ramificaciones. Gran parte va al transporte. Cuando se hace un edificio hay que traerlo en camiones. Entonces, ahí están los transportistas, toda la industria automovilística interesada. Cuando se compra equipamiento, tuberías, artefactos, ladrillos, esto va a distintas ramas de la industria. Un tercio del gasto semanales al obrero de la construcción, que en realidad es el más valioso forjador del desarrollo nacional, y es un forjador sacrificado, porque ahí deja su juventud. No es fácil trabajar en la construcción hasta avanzada edad. El hombre dedica a la construcción sus mejores años. Y si esa construcción no es de edificios suntuarios, no es de catedrales de la burocracia, como son muchos ministerios, sino, como en nuestro tiempo, unidades vecinales, agrupamientos, viviendas de interés social, entonces no solo se da trabajo a todos, porque todo marcha cuando marcha la construcción, dicen los franceses, sino que se satisface la más alta necesidad de la familia, el techo digno que la albergue. Vamos a ver algunas vistas para probar que estas no son meras palabras. Ahí está la unidad vecinal de Palomino. En toda mi carrera, mi especialidad ha sido siempre la vivienda popular. Construimos Palomino coordinando al Seguro Social con la beneficencia, y ahora vemos desde el aire esta misma unidad, para tener una idea de la magnitud, del volumen de la obra entre Lima y Callao. Allí se ha hecho propietarios a familias que inicialmente pagaron 120.000 soles por un departamento de 3 dormitorios, de las mismas características en cuanto a área del departamento que yo actualmente ocupo, en el cual soy inquilino. Pero estas familias pagaron un 10% de cuota inicial y con una cuota de alquiler-venta de unos 1.500 soles se hicieron propietarias de las viviendas. Estas cuotas han sido subidas por la inconsulta alza de los intereses, porque los contratos no deben ser modificados, especialmente los contratos de tipo hipotecario. Y aquí
nuestra gran obra para la clase media, San Felipe. La vemos desde el aire, tuvimos que ir en helicóptero a tomar las vistas, y aún son vistas parciales. En la siguiente vemos el centro comercial de San Felipe. Cuando construimos esta obra, cuánta crítica escuchamos. Le llamaban los elefantes blancos. Gracias a esos elefantes blancos, 1.600 familias peruanas y más de 200 casas comerciales se han puesto, en cierta manera, a cubierto de la inflación. Los departamentos que vendimos en 350.000 soles de 3 dormitorios y que se compraban con una cuota mensual de unos 3.500 soles, ahora valen mucho más. Ha sido en realidad el respaldo que dimos a muchas familias que de otra manera estarían indefensas frente a la inflación. Y aquí se estableció el seguro hipotecario de vida. Esta obra se hizo sin un centavo de ayuda exterior, con el ahorro nacional a través del banco hipotecario, que transformamos, quitándole la injerencia decisiva que tenía la banca privada y creando este servicio del seguro de vida hipotecario, mediante el cual se han salvado las familias que han tenido la desgracia de perder al padre de familia, porque el seguro hipotecario cancela automáticamente la deuda hipotecaria al morir el jefe de familia. Desde el aire también vemos parcialmente esta obra que podría honrar a cualquier capital del mundo. Y otra más, Santa Cruz, vamos a pasarlas muy rápidamente, y Juan 23, donde se hicieron casas individuales en número de más de 2.000. En ese momento acababa de morir el revolucionario pontífice, tan querido por las multitudes, y por eso bautizamos con su nombre este gran proyecto de viviendas. Aquí tenemos la ampliación de la unidad de Mirones, la del RIMAC, que duplicamos en su capacidad, una vista de caja de agua, una unidad elemental que se compró por un alquiler-venta de 200 a 300 soles mensuales, y donde llevamos a las familias desplazadas de una vieja barriada sumamente grave desde el punto de vista de la salubridad, que se llamaba Cantagallo, ahí junto al puente Balta. Estos terrenos eran necesarios para la ampliación de la vialidad, de la vía de evitamiento, y también era inconveniente tener una población muy cerca del borde del Rímac, siempre sujeto a eventuales inundaciones. Esta foto es tomada cuando terminamos la obra, cuando la inauguré, y después ampliamos a 3.500 viviendas, añadiendo Chacarilla del Otero para los estratos menos pudientes. Ahora la he visitado. El resultado estético no es homogéneo, no puedo aplaudirlo, pero el resultado social es espléndido, porque el volumen construido se ha triplicado, de manera que el pueblo más humilde ha demostrado que cuando tiene un espaldarazo de la sociedad, del gobierno, triplica los capitales que adquiere con facilidades inicialmente. El volumen, las casas ya no son de un piso, casi no se encuentra la silueta de una casa original, todas son de 2 y hasta de 3 pisos. El pueblo ha demostrado que se puede hacer capitalista en pequeña medida si tiene un espaldarazo estatal como el que nosotros dimos. Si vamos a provincias, trabajamos en 20 ciudades. Acá está Gamarra del Cusco, que fue una obra de más de 600 viviendas para clase media. Allí hicimos, además de esto, un gran proyecto de costo mínimo, que fue el proyecto de Tío, más de 1.000 viviendas. Aquí otra vista de Gamarra. En Chiclayo, para no mencionarse al Pascual Saco, un agrupamiento excelente. También en Chiclayo hicimos Quiñones para las grandes masas. En Trujillo hicimos La Noria. Me cuentan que después de que yo fui depuesto, retiraron la placa
que recordaba la inauguración. Qué ofensa tan ingenua, no me llega. Lo que me interesa es que las familias de la Noria estén sanas y dando su aporte a la patria. En Tacna, la ciudad limítrofe que debemos cuidar, la ciudad heroica, construimos el agrupamiento que aquí vemos, el cacique Ara, que tuve la satisfacción de inaugurar. Y finalmente, para no hacer un relato demasiado largo, Huancayo, lo que hicimos en Huancayo, el centro cívico de Huancayo, es decir, modernizamos la gran metrópoli andina del Perú. En una reciente visita a Ica, tuve la curiosidad de ver la obra de San Joaquín, una de las obras menos costosas que hicimos. Casas que costaron en esa época unos 40 y tantos mil soles cada una. Y aquí visité una que está alegrada por una acacia. Siempre la naturaleza brinda la arquitectura, sobre todo cuando es una arquitectura muy modesta, brinda una nota de alegría. Y quise entrevistar a la propietaria de esta vivienda. Aquí estoy conversando con la propietaria. Quise preguntarle con cuánto dinero había adquirido esa casa, modesta pero decorosa. Y me dijo, pagando arquitecto, 220 soles de alquiler, venta, me hice propietaria de este techo. Pero en otras esferas, en Ica también, este es el barrio Santa María, ya para una población de clase media algo más pudiente, esta risueña urbanización vio casas que se adquirieron por 800 soles mensuales de alquiler-venta. Estas son las realidades, estas no son palabras. Esto hicimos en el pasado. Yo no digo que podamos repetirlo exactamente en el porvenir porque las condiciones son distintas, pero encontraremos una solución y haremos justicia a las familias peruanas mal alojadas, amenazadas por las enfermedades y torturadas por la inflación. Gracias, queridos televidentes, por la atención que me ha honrado esta noche. Gracias por haber seguido este derrotero tal vez demasiado minucioso. Pero se trataba no de presentar obra personal, porque nada de esto es obra personal, ni siquiera partidaria, es obra nacional. Hay la mala costumbre de relacionar la obra con el gobernante. Yo pienso que la obra pública es fruto del esfuerzo de los contribuyentes, de manera que yo no reclamo laureles por lo que hemos descrito en este programa, pero sí reclamo que se reconozca la capacidad que tuvo mi gobierno de construir en condiciones difíciles. El próximo Parlamento también ha de ser dividido. Habrá para el gobernante grandes preocupaciones y grandes desvelos. Habrá tormenta política, tenemos que anticiparla. Pero si a nosotros nos toca el honor de dirigir los destinos del país, estoy seguro que hoy como ayer, o mañana como ayer, construiremos en la tormenta.